Bueno, amados hermanos, bendito es el Eterno que nos da la oportunidad de poder de nuevo compartir con todos ustedes la palabra en esta tarde. Y como ya algunos saben y lo hemos trabajado así, hemos estado trabajando con respecto a un libro que se llama Orjot Tzadikim y se conoce en español como El Camino de los Justos, ¿sí? Y es un libro que se caracteriza porque busca cambiar muchas características de la persona que no son buenas y forjar o formar en la persona nuevas características que impulsen y ayuden al ser humano a que sea muchísimo mejor. En muchas comunidades siempre se empieza con algo que se conoce como Musar. Y el Musar nos habla de la conducta, de cómo debemos nosotros guiarnos o dirigirnos. Por eso el libro dice, Orjot Tzadikim, los caminos de los justos. ¿Quién no quiere caminar por la senda de los justos? Creo que todos, ¿no? Queremos caminar por la senda de los justos. Y hemos estado caminando por estas sendas y hemos encontrado una serie de cosas importantes allí. Entonces hemos estado caminando por el orgullo, hemos visto el orgullo, ¿cierto? Hemos trabajado acerca del orgullo y ahí quedaron unas tareas, esperamos que todos ustedes, hermanos, lo estén haciendo o lo hayan trabajado y que lo sigan trabajando. Después del orgullo pasamos por algo que se llama la modestia. Entonces empezamos a trabajar acerca de la modestia y cómo podemos nosotros crecer en esta área de nuestra vida. Y hoy vamos a trabajar en algo que se llama la vergüenza. La vergüenza, ¿sí? Entonces, dispongamos nuestro corazón para trabajar en esta parte maravillosa. No sin antes vamos a pedirle al Eterno que nos guíe en esta tarde y que sea su Espíritu hablando a nuestros corazones y que obre el cambio que Él desea en cada uno de nosotros. Esto no es a título personal, pero si usted en algún momento se siente golpeado en su corazón por cosas que están viendo aquí, no se preocupe, hermano, ese es el fin de esto. Ese es el fin de este estudio. El fin de que el lector o el fin de que estén o con el fin de que quien esté profundizando en estos temas pueda golpearse en su corazón y pueda cambiar. Esa es la idea para caminar por los caminos de los justos. Necesitamos ver a veces las cosas que no son muy buenas y a veces nos hablan a nosotros. Entonces, Padre, pedimos tu dirección en este tiempo y clamamos a ti, Hashem, para que hables a nuestras vidas y a nuestros corazones y que nos ayudes, Señor, a ser modestos, a ser humildes, para poder entender el cambio que tú anhelas y deseas en nuestras vidas y cómo nosotros podemos mejorarnos para estar cada día más correctos delante de tu presencia. Que tu palabra obre en nuestros corazones, en mi vida, en la vida de cada uno de mis hermanos, en todas las personas que van a escuchar este mensaje, Padre, y que sea de verdad de muchísima bendición y de gran edificación para todas nuestras vidas. Bendito y alabado es tu nombre, Señor. Amén, ve amén. Bien, vamos a hablar de la vergüenza. Y dice el Orjot Tzadikim que la vergüenza es una cualidad de una persona inteligente. Miren lo que dice, la vergüenza es la cualidad de una persona inteligente. Pero esto lo aprendemos desde el principio de la creación. Esto no es algo inventado hacia el azar. Y debemos recordar que en el principio de la creación habían dos personajes que son muy conocidos, Adán y Java, o Adán y Eva, como a veces los conocemos. Y Adán y Eva sintieron vergüenza, pero ¿cuándo sintieron vergüenza ellos? Es la gran pregunta. Bien, vamos a mirar el libro de Bereshit, ¿cierto? Génesis capítulo 3, verso 7. Los invito a que leamos este texto. Génesis capítulo
3, versículo 7. Entonces dice así: entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Aquí podemos ver en este pasaje que quienes empezaron a sentir vergüenza, ¿quiénes fueron? Adán y Eva. Se vieron que estaban desnudos después de que habían caído en un pecado o en una transgresión, desobedecer al Eterno. Y después de esto, entonces, ellos se dieron cuenta que estaban desnudos y entró en sus vidas, ¿qué? La vergüenza. Y yo creo que para todos no hay nada más vergonzoso que estar desnudo y salir a la calle. No me imagino a alguien que desnudo salga a la calle y se sienta normal, ¿no? De hecho, cuando vemos a personas que viven en la calle y que caminan desnudos y eso, nosotros sentimos vergüenza. Y eso que no somos nosotros, sino son ellos. Entonces, ¿cuánto más nosotros mismos no podemos sentir vergüenza? ¿Verdad? La vergüenza es muy positiva, ya que nos lleva a reconocer la unicidad de Hashem. Solo cuando fueron abiertos los ojos de Adán y Eva, ellos reconocieron la unicidad del Eterno. Y solo en ese momento fueron abiertos sus ojos y pudieron reconocer la grandeza del Todopoderoso. Imagínense, solo cuando fueron abiertos sus ojos y entró en ellos la vergüenza, pudieron reconocer lo grande y poderoso que era el Eterno. Solo por medio de la vergüenza. Pues esta, o sea, la vergüenza, nos lleva a la humildad y el recato. Hemos escuchado ese concepto del recato. Nos habla del concepto de cómo debemos nosotros vestirnos, ¿cierto? De cómo debemos dirigirnos, de cómo ser diferentes. No podemos ser iguales. Ya que todo aquel que tiene un corazón sabio conoce el valor del intelecto y de la sabiduría, pues con ellos llega a descubrir la verdad de las cosas, también a reconocer la unicidad del Creador, del Santo bendito es, y servirlo para poder asemejarse a los ángeles. Imagínense lo que debe hacer la vergüenza en nuestra vida. Debe impulsarnos a llevar o a buscar un nivel que seamos casi como los ángeles. ¿Qué nos recuerda esto? Esto nos recuerda el tiempo de Yom Kippur, en donde dicen que somos casi iguales a los ángeles. Es decir, que ese día nos presentamos de una forma totalmente diferente. Y en ese momento la vergüenza cae de nosotros porque estamos presentándonos de una forma distinta delante del Creador. Ya que precisamente la vergüenza nos va a servir para evitar caer en el pecado. Aquí empezamos a ver una serie de cosas puntuales. No hay nada más vergonzoso que sentirnos desnudos, no solo físicamente, sino a la vez espiritualmente. Y con la vergüenza llega el temor, dicen aquí los sabios. Entonces, imagínense, hermanos, si cuando estamos desnudos y otra persona que no hace parte de nuestra intimidad nos ve y nos sentimos avergonzados, ¿cuánto más no deberíamos sentirnos avergonzados cuando nos están viendo que nosotros estamos cometiendo algún pecado? Es como si estuviésemos desnudos. Estamos desnudando algo que no hace parte de nuestra naturaleza o no debería ser así, que viene por causa de un mal procedimiento desde los tiempos de Adán y Java. Entonces Bereshit o Génesis capítulo 3, versículo 10 nos dice así: el hombre contestó después de este suceso que cayó Adán y Java en el pecado, ¿cierto? Se vieron desnudos, cosieron ropas y después el Eterno sale a caminar por el huerto, los llama y aquí viene Adán. Y en este versículo dice: entonces el hombre contestó, escuché que andabas por el jardín y tuve miedo o temor o vergüenza, porque estoy desnudo. Por eso me escondí. Miren lo que ocasiona a veces algunas clases de vergüenza: escondernos a causa de algo que no estamos haciendo correctamente. ¿Sí? Y eso es algo que está en la naturaleza de todos, desde el niño más pequeño hasta el adulto entrado en años. Cuando sabe que hace algo que no está correcto, se esconde, ¿sí o no? O esconde algo que no está mal, que no está bien delante de los ojos de sus padres o de quienes nos rodean. Cuando uno es niño y rompe un vaso,
Uno dice, la más fácil, ¿cuál es? Escóndalo detrás de la caneca de la basura. Guárdelo por allá debajo de la gaveta donde guardan el mercado, que nadie lo vea. Porque es que si no, de pronto nos van a castigar. A mí me pasó. Cuando yo era chico, los mug de tomar agua o esto, en ocasiones yo los lavaba y yo no acostumbraba a lavar la loza con guantes, entonces se me resbalaba y ¡pum! Y yo volteaba a mirar, aquí no ha pasado nada, debajo de la mesa. ¿Por qué? Porque sentía vergüenza que de pronto me fuesen a pegar. Así que la vergüenza es el atributo principal que nos ayuda a evitar caer en el pecado y en su grado más alto hacer surgir el temor al cielo por la veneración de la grandeza al Creador. Cuando nosotros, hermanos, abandonemos un pecado, no lo hagamos solo por vergüenza. Porque a veces hay personas que quieren abandonar un pecado y lo hacen ¿por qué? Porque se sienten avergonzados. Y eso buscan cómo hacerlo, pero es por la vergüenza. No lo hagamos solo por la vergüenza que podamos sentir hacia los demás, ya que esta posición solo nos lleva ¿a qué? A realizar un acto pecaminoso a solas. Hemos visto que hay personas que por vergüenza no lo hacen en público, pero cuando están en casa lo hacen. Aquí está. Huyen de los ojos de los hombres, pero se les olvida que están delante de los ojos del Todopoderoso y delante de él no nos podemos esconder. Ni siquiera Adán y Java pudieron esconderse. Estaban allí. ¿Cuánto más nosotros? En donde él ve absolutamente todo en nuestra vida. Entonces, la vergüenza hacia los demás, ya que esta posición solo nos lleva a realizar este acto pecaminoso a solas, con el fin de encubrir esta acción o pensamiento delante de los ojos de los hombres. Recordemos que no estará ni quedará oculto delante del Creador el pecado. Por esta razón es importante tener en cuenta una conciencia de arrepentimiento sincero, como nos lo muestra o nos lo enseña el rey David. Hay un salmo que dicen los sabios que ese es el salmo que por gran estima y por su composición es uno de los salmos que se caracteriza y dice, esto pertenece a un corazón que está verdaderamente quebrantado y que pide perdón delante de Hashem con un corazón sincero en arrepentimiento. Y ese salmo lo leemos muchísimo en los tiempos de Elul. Se lee todos los días, todos los días. Salmo 51. Vamos a mirar el Salmo 51, porque este salmo nos recuerda a David, nos recuerda al rey David cuando pecó con Betsabé. ¿Recordamos el salmo? Este salmo, vamos a mirarlo. Salmo 51. Y vamos a leerlo aquí rápidamente. Yo voy a leer algunos versos, no todos, pero voy a leer unos versos puntuales específicos donde él habla de una forma y unas características especiales. ¿Usted quiere, hermano, conocer de verdad si hay una persona que en su vida de verdad ha tenido un arrepentimiento sincero? Mire, David nos deslumbra una característica específica para poder ver si esa vergüenza de ese pecado que esa persona cometió de verdad sí lo llevó a un cambio, o si definitivamente es momentáneo y después va a volver a caer en las mismas transgresiones. Entonces, el Salmo 51, por ejemplo, versículo número 3, dice así: porque yo reconozco mis transgresiones y mi pecado están siempre delante de mí. O sea, es decir, es un pecado angustioso que no se quita de nuestra vida, que siempre nos atormenta, que nos hace pensar que estamos mal, incorrectos. Pero aquí David dice, porque yo reconozco mis transgresiones y mi pecado están siempre delante de mí. Pero más adelante en el verso 4, parte B, dice, he hecho lo malo delante de tus ojos. O sea, no está solo delante mío, sino que delante del Eterno yo he hecho lo malo, lo perverso. Versículo número 6, dice así, he aquí, tú deseas la verdad en lo más íntimo y en lo secreto me harás conocer sabiduría. ¿Cierto? Verso número 10. Crea en mí, oh Eterno, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Verso número 13. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos
Miren para qué es también el fin de la vergüenza en muchas ocasiones de nuestra vida. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. Imagínense, la vergüenza debe ocasionar en nosotros una conversión al Eterno. Seguimos, verso número 17. Los sacrificios del Eterno, ¿cuáles son? Son el espíritu contrito. Recordamos lo que inicialmente dijo David, mi pecado está siempre delante de mí. Los sacrificios del Eterno son son el espíritu contrito, al corazón contrito y humillado, oh Eterno, no despreciarás. ¿Qué es lo que quiere el Señor? Que tengamos un corazón contrito y humillado, de lo profundo de nuestra ser. Que sea tan grande la vergüenza, que no solo sea la vergüenza hacia los ojos de los hombres, sino que sea más la vergüenza hacia los ojos de Él. Que esa vergüenza de verdad obre una transformación y un cambio en nuestras vidas. Así que recordemos que Hashem ve todos los pensamientos, palabra y acción, tanto en público como en privado. Y el Or HaSadikim muestra que hay 4 niveles de vergüenza. 4 niveles de vergüenza. Y en esos 4 niveles de vergüenza se ven una serie de características específicas. Así que vamos a ver. Primer nivel. El primer nivel es el nivel que se llama la vergüenza de pecar en público. Ese es el primer nivel. La vergüenza de pecar en público. Y dice el Or HaSadikim que este nivel es el más bajo, ya que una vez que estemos a solas, caeremos en el pecado. Miren lo que dice. La vergüenza de pecar en público es el nivel más bajo, porque una vez estemos a solas, vamos a caer en el pecado. Hoy en día, un ejemplo de esto, los hombres o las mujeres o las personas que tienen problemas de adulterio o de fornicación, y es a través de una tablet, a través de un celular, que entran y miran pornografía. ¿Les da vergüenza decir que esto les sucede en público, cierto? ¿Da vergüenza o no da vergüenza? Da vergüenza. No creo que alguien diga, ay, es que yo miro pornografía y lo grite a los 4 vientos o lo anuncie a los 4 vientos. No, ¿cierto? Pero entonces esta persona, ¿qué dice acá? Que esta persona, cuando está solo, pierde la vergüenza porque no hay ningún hombre que lo ve y ejecuta esta acción. Y hay muchos otros conceptos aquí, y aquí quiero traer un ejemplo, y vamos a seguir con el ejemplo del rey David. Y el ejemplo es precisamente con respecto al Salmo 51, donde él aquí está confesando uno de sus pecados, que no fue muy buenos. Pero vamos a ver un poco más con respecto a este pecado, a esta circunstancia, o a esta vergüenza. Y eso está en 2 Samuel 11, verso 3. Segunda de Samuel, versículo 11, capítulo 11, versículo 3. Segunda de Samuel, capítulo 11, versículo 3. Y dice así, envió David a preguntar por aquella mujer, ¿cierto? Betsabé se estaba bañando, David pasó por uno de los pasillos de su reino o de su castillo, me imagino yo, del lugar en donde estaba, y por una de las ventanas vio a esa hermosa mujer y hizo... Y entonces David preguntó por aquella mujer y las personas, no dice quiénes, pero el texto dice, y le dijeron, o sea que no fue uno, parece ser que fueron 2, o no se sabe si algo más, ¿no? Aquella es Betsabé, hija de Eliam, mujer de Urías Eteo. O sea, le describieron de dónde venía, quién era y con quién estaba. Y envió David mensajeros y la tomó y vino a él y él durmió con ella. Luego ella se purificó de su inmundicia y se volvió a su casa. Y concibió la mujer y envió a hacerlo saber a David diciendo, estoy encinta, o sea, estoy embarazada. Seguimos, verso 14. Venida la mañana, escribió David a Joab una carta, la cual envió por mano de Urías. Y escribió en la carta diciendo, poned a Urías al frente, en lo más recio de la batalla,
y retiraos de él para que sea herido y muera. Recordemos que Urías, cuando llegó, y aquí creo que todos podemos tener una buena memoria, cuando Urías llegó de la batalla, David había preparado todo. Tenía todo bien planeado, no había vergüenza en él. Y entonces lo llamó a Urías y Urías se sentó a cenar con el rey. Podemos verlo unos versos más atrás. Pero no solo se sentó a cenar con el rey, también en su casa le tenía preparado todito a él. Porque el fin de David, ¿cuál era? Que él se acostara con su esposa y que él creyera que la criatura que traía a su esposa era su hijo. O sea, no tenía vergüenza en lo absoluto. Pero Hashem le da una gran bendición. Y la bendición es que, aunque David había pensado eso en su mente, él había podido tener la oportunidad de sentarse con su guerrero, de sentarse con su soldado y decirle: Urías, me equivoqué con tu esposa. La vi, hermano, por la ventana y estaba... y me acosté con ella. ¿Sí o no? ¿Hubiese podido pasar o no? ¿Se hubiese podido avergonzar delante del solo del soldado? Sí, ¿cierto? Pero no lo hizo así. Lo más fácil fue que después de que vio que su soldado no se fue a acostarse en su casa, sino que se acostó, me imagino yo, en el alojamiento de los soldados, y al otro día vio que no había ido allí, dijo: oh, tenemos problemas. ¿Y la fácil cuál fue? Hagamos carta, entreguémosela a Urías, ni siquiera enviémosela con otro soldado, entreguémosela al mismo Urías y que él mismo la entregue. Y que dice la carta que entregó en la carta y le dijeron: miren la cosa tan fuerte. Y escribió una carta diciendo: pone a Urías al frente en lo más recio de la batalla. Y no solo fuera de eso, le dice: retiraos de él, o sea, que no me le quede nadie cubriendo, déjenlo solo, para que él sea herido y ¿qué? Y muera. ¿Sí o no? Y miren que por causa de este tipo de pecado, por la falta de vergüenza del rey David, por falta de vergüenza por este pecado, en público, el rey David recibió un castigo cuadruplicado. Cuadruplicado fue el castigo del rey David por la falta de vergüenza. Hermanos, a veces para nosotros es más fácil, y yo creo que en ocasiones es muchísimo mejor cuando nosotros reconocemos que nos hemos equivocado y cuando no caemos en vergüenza delante de todos los otros. David tuvo que reconocer esto en un pasar y en un par de caídas que él tuvo. Recuerdo que en uno de los pasajes él dijo: Señor Todopoderoso, así parafraseando un poco, prefiero que tú me castigues a que yo no sea castigado por los hombres. Porque por lo menos tú vas a tener algo de misericordia conmigo, pero los hombres van a ser despiadados. Pues claro, mire, él sabía qué tan despiadado había sido. No había sido cualquier cosa, ¿cierto? Entonces vamos a ver cuáles fueron los castigos cuadruplicados o el castigo cuadruplicado que recibió David. Y tenemos que aprender de esto. Bueno, y más adelante vamos a ver otros conceptos de la vergüenza. El primer castigo que tuvo David, el primer fue el hijo que tuvo con Betsabé y que murió. ¿Cierto? Eso está en el 2 Samuel 12, verso 13 al 23. David tuvo una gran amargura, no quiso ni comer, su hijo nació y su hijo muere. Pero no es suficiente con que muera. Aquí hay algo muchísimo más profundo que de pronto entre líneas nosotros lo pasamos muy rápidamente. Y dice que murió a los ¿cuántos días? Murió este hijo de David con Betsalet a los 7 días. ¿Cuál era la costumbre del pueblo cuando nacía un varón? Al 8º día, ¿qué tenía que hacerse? Circuncidarlo. ¿Y qué significa la circuncisión? Que entraba al pacto. O sea, este hijo no entró. Y que tenía un nombre. Antes no tenía un nombre. Era presentado delante del pueblo y era introducido en el pacto de Abraham. Este chico no entró. No entró a eso. Sí, posiblemente NN. No entró dentro del pueblo. Número 2. Tamar, recordamos a Tamar, una de las hijas de David, fue violada por Amón, su medio hermano. Esto es en 2 Samuel, verso 13. Imagínense, su medio hermano
la misma condición que su padre tuvo, le fue traspasada a su hijo. Vio a su media hermana y no la vio desnuda, la vio vestida. Pero se craneó todas las cosas al punto de hacerse pasar que estaba enfermo para que su hermana entrara y le diera de comer, y tan pronto ella entró le cerraron la puerta y le dijo: tú vas a ser mía. Y la violó. Y ella le dijo: no, hermano mío, no me hagas esto. Si tú le pides a mi rey que me dé a mí como esposa tuya, él no te lo va a negar. No me hagas esto, no me deshonres. Y él la deshonró, pero dice que después fue tanto el amor que antes le tenía, que ese mismo amor se le volteó y se le volvió en rencor y en odio. Y la dejó. Número 3. Vamos a hablar ahora de Amón también, el hijo de David. Y dice que Amón, este hijo de David, fue asesinado. Y recordemos que Amón era el primogénito de David. Miren, el primogénito de David, el que iba a entrar a ser rey. El primogénito que iba a recibir el reinado de David. Y entonces, si usted quiere mirar esto, en 2 de Samuel 13:24 podemos ver y recordar que cuando se esquilaban las ovejas, era costumbre hacer una fiesta por este motivo, cuando se esquilaban las ovejas. Y Absalón, también hijo del rey David, durante 2 años tenía su odio oculto, cubierto, guardado en su corazón, lo tenía ahí en remojo, como dicen por ahí. Nos reímos aquí, pero esta yo la tengo guardada. Espere que esta vergüenza que nos hiciste pasar, esa yo no se la voy a pasar a usted, yo la tengo aquí guardadita. Y entonces Absalón invitó a David y a sus hermanos, ¿cierto? Vengan, regocijémonos porque vamos a esquilar las ovejas. Y en este tiempo hacemos una fiesta y nos gozamos porque es un tiempo maravilloso. ¿Sí? Pero David pues no aceptó. Él estaba en otras circunstancias, en otras cosas y no pudo. Entonces, en cambio de esto, accedió que fueran sus hijos. Y entre esos también pues fue Amón. Y resulta y pasa que cuando Absalón vio que estaba su hermano o medio hermano Amón, dijo: démenle de beber. Y cuando esté borracho, matarle. Y no se preocupen por lo que diga el rey. No tengan miedo, obedezcan mi orden. ¿Y lo hizo o no? Sí. Sus hermanos vieron eso, montaron a los animales y nos perdimos porque acá la cosa se puso caliente. ¿Cierto? David se rasgó sus vestiduras, pensó que habían matado a todos sus hijos, pero llegó un mensajero y le dijo: no, señor, ahí vienen todos los hijos. ¿Solo fue quién? Amón. Imagínense, el primogénito, el que iba a recibir el reinado. Dicen aquí, se lo corto. Y número 4, su mismo hijo, Absalón, más adelante, un tiempo después, ¿qué hizo Absalón? Se rebeló contra el rey y fue finalmente asesinado. 2 de Samuel 15:18. Qué catastrófico fue todo esto. ¿Saben por qué? Por no avergonzarse un poquito nomás. Por no tener vergüenza. Por no tener la vergüenza de presentarse como rey y decir: querido pueblo, hermanos que están aquí, hermano Urías, mi guerrero, fiel, porque tú has sido fiel conmigo, yo no he sido fiel contigo, y yo he tomado a tu esposa como mujer y fallé, ¿no? Y todo eso acarreó todas estas cosas. A veces en nuestra vida, por falta de vergüenza, empieza a formársenos como una cadena y cada uno somos eslabones y eslabones y eslabones para caer en consecuencias por falta de no avergonzarnos. Lo mismo que cuando callamos un pecado, nos hacemos nosotros partícipes de este. Lo mismo sucede a veces en nuestra vida cuando no somos o no tenemos vergüenza. Cambiamos nuestra forma de ser. Segundo nivel de la vergüenza. La vergüenza de pecar en privado, por temor a que los demás se enteren y nos descubran. La vergüenza de pecar en privado
por temor a que los demás se enteren y nos descubran. Dice Lord Sadikin que esto es igualmente sigue siendo un nivel más bajo, pero este abarca un nivel de fuerza y dominio propio, ya que son aquellas personas que reconocen su debilidad y por ello, aunque no son vistos, no por eso no dejan de pensar en un momento determinado y esto podría salir a la luz y traer graves consecuencias. Entonces son personas que dicen, qué vergüenza de pecar en privado, yo mejor me abstengo de pecar en privado porque en cualquier momento esta cosa se destapa y revienta para todo el mundo. Y dice que tiene de una u otra forma un grado de fidelidad y vergüenza, ya que estas dos están vinculadas, porque aquel que se avergüenza tiene fe de todos, y quien no tiene fe en los demás no siente vergüenza. Por ello, el hombre sabio dice, si no tienes vergüenza, saciarás cualquiera de tus deseos. Entonces aquí encontramos a personas que dicen, yo en privado no peco, porque qué vergüenza en algún momento me pueden ver, me pueden descubrir. Entonces mejor yo trato de tener dominio propio, ¿cierto? Y aquí vuelvo otra vez con las personas que tristemente hoy en día en muchas naciones están cayendo por causa de la pornografía en las redes sociales. Tienen su teléfono y miran muchas cosas que no son correctas allí. Y a veces tratan de tener dominio propio porque dicen, uy, ¿qué tal se descubra la cosa? Y yo sea descubierto, qué vergüenza. Y no, ¿cierto? Como hay otros que se declinan y se dejan llevar por todas estas cosas, que Hashem los ayude. Pero bien, como dice aquí, si no sientes vergüenza, saciarás cualquiera de tus deseos. Que el Eterno ponga vergüenza en estas personas para que no sacien sus deseos, sea el que sea, que quieran hacer en lo oculto. Y esto lo vemos con personas que caen también en adulterio. En lo oculto, cometen su transgresión y su falta. Nivel número 3. Cuando el hombre piensa, ¿cómo sería capaz de cometer este mal a solas? Avergonzándome más del siervo que del patrón, creyendo que engaño al cielo. Imagínense Ese tipo de vergüenza puede llevarnos a la irreverencia, es decir, no tenemos vergüenza ni en público ni en privado. Son personas que dicen, prefiero hacerlo en público y no en oculto, ya que no me interesa ni me importa lo que los demás piensen de mí. ¿Hemos escuchado a estas personas? Usted, hermano, hace lo mismo que yo y lo hace allá a escondidas. O sea, el nivel anterior. Usted, hermano, hace allá en escondidas y acá viene todo cara solapado. Yo aquí les hago de frente, que todo el mundo me vea y a mí no me interesa. Yo es sin pena. A mí no me interesa que me vean y me digan pecador. Por lo menos yo lo hago así de frente en la cara. Pero ustedes se ocultan, ¿sí o no? ¿Hemos visto eso? ¿Hemos escuchado a esas personas? Son este tipo de personas. No tienen ni reverencia al cielo ni a las personas que lo rodean. ¿Por qué no tienen reverencia al cielo ni a las personas que lo rodean? Porque estas personas son una semilla que no es muy sana ni correcta. Están impulsando a que otros hagan las mismas transgresiones que él hace. Por lo menos el anterior dice, yo me quedo aquí por lo menos oculto porque qué vergüenza que los demás se enteren de esto. Pero este que está aquí dice, a mí no me interesa absolutamente nada. Que se entere todo el mundo. Así lo hemos visto. Hombres o mujeres que caen en adulterio o en fornicación y a veces uno de los dos tiene esta conducta. Que se entere todo el mundo, a mí no me interesa que su mujer se entere o que su esposo se entere, ¿qué me importa? Antes mejor, con eso nos quedamos los dos, ¿sí o no? Eso hemos escuchado, el descaro de la persona. Sí, es que usted es ladrón, eso es un trabajo. Así dicen, hermanos. Así me pasó una vez. Cogimos a un ladrón. Voy a hacer un paréntesis. Cogimos a un ladrón. ¿Sí? Y le recuperamos a la chica lo que se le habían robado. Después de una batalla. Y entonces, después de que teníamos al ladrón y todo eso, llegamos, hermano, ustedes están robando.
No haga eso, hermano, busque trabajo. No, estoy trabajando, yo estoy trabajando. Es mi trabajo. ¿Me entiendes? O sea, un hombre, ¿cierto? Que dice, yo no me avergüenzo ni, como dice acá, ni del patrón, ni del cielo. Entonces, a mí no me interesa lo que los demás piensen, ni me importa lo que el Señor piense. Es una persona que no tiene en lo absoluto vergüenza en su vida. ¿Cierto? Y después dice el número 4. Número 4. El cuarto nivel de la vergüenza. Cuando la persona se avergüenza únicamente del santo bendito es, tanto a solas como en público. Dice el Lord Sadikin, el libro del Lord Sadikin, que este cuarto nivel es el nivel o el más alto o el más indicado. Cuando la persona se avergüenza únicamente del santo bendito es, tanto a solas como en público. Es decir, que nosotros deberíamos siempre cargar la buena vergüenza de decir, antes de hacer algo, Padre, ¿esto te agrada a ti? O yo de verdad estoy haciendo esto no para avergonzarme yo, sino para causar daño a los que están alrededor mío, para destruir a los otros. Con esta transgresión yo puedo llevarme a muchas otras personas más. Entonces, el libro y el escritor dice que el mejor y el más alto grado de la vergüenza es este, porque tenemos temor de Hashem como del público, ya que sabemos que Él está en el pensamiento, en las palabras y en nuestras acciones. Y esto es precisamente lo que reflejamos alrededor de aquellos que nos rodean. ¿Qué reflejamos? El temor en nuestras palabras, en nuestras acciones y en qué más, y en nuestros pensamientos y en nuestras decisiones. Nosotros debemos sentir vergüenza cuando estamos haciendo quedar mal el nombre de Hashem delante de los ojos de los hombres. Si nosotros entendiéramos que nosotros tenemos un patrón, que nosotros tenemos un jefe, que todo nos ve y que no me debe interesar lo que los demás miren, sino lo que Él ve en mí, yo voy a cuidarme mucho de cómo me voy a conducir, porque al final del resultado mi espíritu va a sentir la vergüenza cuando sé que estoy haciendo algo malo, ¿no? ¿Sí o no? ¿Pasa eso? Sí, así debe pasar. Cuando nos avergonzamos de algo. Seguimos acá un poquito. Y dice así: si hacemos o decimos algo que va en contra de nuestros principios divinos, nos avergonzamos, pues no es solo a las personas, sino al Eterno que le estaremos fallando. Si nosotros supiésemos que cuando nosotros fallamos y sintiésemos esa vergüenza de verdad delante del Señor, sabríamos que no es delante de los hombres. El hombre que cae en transgresión con su esposa debería sentir vergüenza, no por su esposa, aunque no con esto debe ser menos, sino debería sentir vergüenza con el Eterno, porque a Él le está fallando. Si utilizamos palabras incorrectas, no debemos sentir vergüenza con quienes nos rodean solo, sino con Él, porque Él es el que escucha nuestra palabra, y de toda palabra que pronunciemos daremos cuentas. Y así en cada una de nuestras acciones deberíamos sentir física y verdadera vergüenza, cuando sabemos que no hacemos algo correcto de Hashem. Si desde niños les enseñamos a los chicos que de verdad debemos avergonzarnos cuando hacemos algo incorrecto y no cuando hacemos las cosas correctas, entonces no entraría a su vida la doble moral, en donde a lo malo le llaman bueno y a donde lo bueno le llaman malo. Esdras 9, verso 6. Esdras 9, versículo 6. Dice así. Esdras capítulo 9, versículo 6. Y dijo: oh Dios mío, estoy demasiado avergonzado y mortificado para alzar mi rostro hacia ti. Oh Dios mío, porque nuestras iniquidades abrumadoras y nuestra culpa ha crecido hasta el cielo. Imagínense, este hombre
O en este pasaje está hablando del pueblo, ¿cierto? Y diciendo muchas cosas. Señor Todopoderoso, han sido demasiadas las mortificaciones y cosas que no son nada agradables de ti y estamos de verdad avergonzados. A los pueblos y a las naciones les falta ¿qué? Vergüenza. Porque si sintiésemos vergüenza, sabríamos que hay actos en nuestra vida que no son correctas delante del Eterno. Y no lo pensaríamos que tanto nos importa el que está al lado, sino que tanto nos importa el que nos está viendo 24 horas, 7 días a la semana. Por ello los sabios dicen que la vergüenza borra el pecado. La buena vergüenza. Los sabios dicen que borra el pecado. Esto es un texto de la Torá oral, Berajot 12b. Dice que todo el que comete una transgresión y se avergüenza de lo que hizo, le perdonan todos sus pecados. Aquí entendí un poquito más por qué a David le fue tan bien. Porque él se avergonzó después de lo que había hecho. En algunos un poquito tarde y en otros un poquito antes, pero no dejó de sentir vergüenza. Hay otras personas que se vuelven descaradas. Cometen eso y no les da vergüenza. Sienten un poco de timidez por un momento, pero después continúan sin vergüenza, haciendo las cosas. Por eso se escucha la palabra o la frase que dice sin vergüenza. ¿Sí? Está sin vergüenza. También dice Nabot 5:20, la vergüenza en el rostro conduce al Gan Edén. La vergüenza en el rostro conduce al Gran Edén. Por ello, no hay que abusar de la pena o vergüenza de quienes nos rodean. Y aquí es importante que nosotros tengamos claro esto, porque a veces nosotros nos podemos aprovechar de las personas que sienten vergüenza o de aquellas personas que son un poco más tímidas que nosotros. Las intimidamos para sacar provecho. Las avergonzamos para aprovecharnos de ellas. Y eso no está bien. Hay que tener cuidado de no agobiar a nadie, ni de pedir favores, obsequios, cosas prestadas o dinero, sabiendo que la persona no lo haría de buena manera, ya que lo haría por pena a negarse y decir no. Hay personas que carecen de la fuerza, de la valentía de decir no. Y entonces otros se aprovechan de eso y le avergüenzan. Ay, hermano, présteme su moto. Hermano, es que necesito darme una vueltica, necesito ir a Girardot, hermano. Este puente, yo no tengo ni carro ni moto y me siento más cómodo en la moto, hermano. Son 3 días nomás, de viernes a lunes. Diga que sí, hermano. Usted tiene 2 motos, hermano, que es que me preste una, ¿cierto? Sí, sí o no. Entonces, el hermano, por vergüenza de decir no, dice, bueno, hermano, sí. Pero ¿qué sucede en este hermano? ¿Él lo está haciendo de buena voluntad? ¿Lo está haciendo con un corazón correcto? No. Lo está haciendo presionado, ¿cierto? Su vergüenza no ha sido buena. La vergüenza que yo le he producido no es una buena vergüenza. Antes, al contrario, le estoy causando un daño. Y a veces nosotros creemos que matamos a la persona solo cuando hablamos mal de ella y todas estas cosas. Pues resulta y pasa, hermano, que cuando usted la vergüenza también la está matando. O hay otros que utilizan favores pasados o información o confesiones dadas en el pasado para utilizarlas en su propio beneficio. O sea, chantaje. Hermano, necesito que usted me preste $1 milloncito, hermano. Le llegó la prima y le 3 millones, hermano. ¿Usted 1 millón qué es? Hágale, hermano. Y pronto el otro hermano, uy, no, hermano, es que ya tengo eso comprometido, hermano. Ay, hermano, acuérdese cuando yo le guardé a usted el secreto, hermano, que usted se la embarró con su esposa, hermano, con la vecina. No sea así, hermano, préstemelos. Yo se los devuelvo a los 10 días. ¿Qué es eso, hermano? Si entre los dos han habido secretos tan profundos. ¿Sí o no? ¿Pasa o no pasa? Pasa, hermanos. Cuando nos aprovechamos de la vergüenza del otro. Cuando nos aprovechamos de la confianza que el otro nos dio.
Cuando nos aprovechamos de la posición que tenemos frente al otro, Lo voy a decir al pastor. lo avergonzamos. Sí, escuchaba un ejemplo, este es un ejemplo pequeñito. Salía un caso de la vida real de una niña que había nacido con una condición psicológica un poco extraña, y era esas chicas que eran como psicópatas desde niña. Y resulta y pasa que esta niña tenía una hermana y era mayorcita, ella era la segunda. Y entonces la niña mayorcita, no sé, 8 años, 9 años, le gustó un niño y le dio un beso a un niño. Y la hermanita, la segunda, no sabía. Entonces la hermana mayor, niñas, le contó: ay, hermana, es que a mí me gusta el niño de allí, ¿cierto? Rupencio. Ay, sí, sí. Y sí, tan lindo. Y no fuera de que me gusta, le di un besito. Un besito a Rupencio. Ay, ¿cómo así? Sí. Resulta y pasa que esta niña aprovechó eso. Y cuando su mamá les daba las galletas en las onces y las dejaba allí en el comedor, ellas dos solas, la niña pequeña le decía: ay, yo quiero más galletas. Y la otra niña decía: no, pero ya te comiste las 2 que mi mamá nos dio. No importa, dame las tuyas. No, es que esas son las mías. Ay, dámelas. O si no, le digo a mi mamá que tú te besaste con Rupencio. Ay, no, pero son mías. ¡Mami! No, sí, tome, yo se las doy. Eso pasa. Hermanos, eso pasa. A veces nosotros utilizamos la vergüenza de los otros para manipular a los demás, y eso no está bien delante de Hashem. Eso no es correcto. Cuidemos nuestro corazón y nuestra vida. El que tiene plata, es que yo soy el que traigo la plata acá, mija. No me confunda, que yo soy la que lo dio usted para vestir. Entonces, pórtese bien conmigo, ¿sí o no? O la persona que le gusta avergonzar a las otras en público. Y eso lo hemos visto. En las iglesias. En las congregaciones, en las iglesias. Los diezmadores, los pastores que avergüenzan a sus esposas, o que permiten que los hombres avergüencen a sus esposas, o avergüenzan a los hijos. No, eso no está bien. Esa vergüenza no es correcta. Y dice acá: por ello, no hay que abusar de la pena o la vergüenza de quienes nos rodean. Hay que tener cuidado de no agobiar a nadie, ni de pedir favores, obsequios, cosas prestadas o dinero, sabiendo que la persona no lo haría de buena manera, ya que lo haría por pena a negarse y decir no. Hermanos, seamos sabios, tengamos tacto. Cuando sabemos que otra persona te dice a ti no, o cuando siente que esa persona lo hace obligada, después detrás tuyo va a decir: ah, me tocó ir a hacerle el favor a ese otro, yo no quería. Es que hasta a veces mal me cae, pero no es que delante de todo el mundo dijo: y qué pena yo decirle allá no. No. Quien desea hacerse el atributo de la vergüenza siempre deberá sentarse delante de alguien cuya presencia lo haga sentir vergüenza. Y no debe perder la dignidad pidiendo cosas de los demás, pues una vez que pierdas la dignidad no encontrarás quien la repare, es decir, reponer y recuperar lo que tú mismo perdiste. Y el rey David le da un consejo al rey Salomón espectacular con respecto a esto. Entonces aquí nos dice: ¿quién desea tener el atributo de la vergüenza? Siéntese a otro donde usted a veces se siente de una u otra forma avergonzado, no para que se sienta menos, sino para que aprenda cómo debe conducirse y comportarse. Porque muy seguramente si el otro le de una u otra forma le intimida, puede hacer que el otro se maneje de una conducta diferente y lo ayude a conducir distinto. Y el rey David le dice en Primera de Crónicas 28:9 a Salomón. Y recordamos quién es Salomón. Salomón es su segundo hijo, con Betsabé, ¿cierto? Y este segundo hijo sí viene con una característica diferente, porque la Torá dice y habla que Betsabé, esposa del rey Salomón, concibió un hijo con él. Aquí en esta condición, Urías ya había muerto. Entonces el rey David cogió a la querida Betsabé y le dijo:
vamos a legalizar esto porque ahora sí su merced va a ser esposa mía. Y entonces después de eso quedó embarazada de su segundo hijo y fue el rey Salomón. Y entonces David promete algo a Betsabé, ¿sí? Y promete que cuando vaya a entregar el reino le será entregado ¿a quién? A Salomón. Y entonces acá está David hablando con su hijo, así como cuando los papás hablan con los hijos. Y entonces David le dice a su hijo: conoce al Dios de tu padre y sírvele con todo el corazón y con voluntad. De esta manera llegará al grado en que solo se avergonzará ante Hashem. Miren la importancia de transmitir las cosas correctas. Primera de Crónicas 28:9. Conoce al Eterno, el Dios de tu padre, y sírvele con todo el corazón. Conoce al Eterno, el Dios de tu padre. O sea que tiene que ser el Dios de ¿quién? De Salomón. Este es el Dios del rey David. Pero Salomón necesita conocer al Dios de su padre para que ese Dios sea su Dios. Y no se avergüence delante de ¿quién? De ningún hombre. El efecto de señalar los errores ajenos. Hay que tener cuidado con eso. El efecto de señalar los errores ajenos. Hay quienes avergüenzan a su compañero y no porque lo odie, sino para quitarse su propia vergüenza. Por ejemplo, ¿yo qué hice? ¿Acaso fulano y megano no hicieron lo mismo? Y con ello busca sentirse menos avergonzado. Y miren que dice el escritor que esta conducta alberga males terribles. Entonces, una persona comete un pecado y está en el entorno de la otra persona. Y entonces esa persona que comete el pecado, ¿cierto?, sirve para que otros también lo cometan. Y entonces ese otro es llamado al orden. Venga, mijito, usted está haciendo esto mal. Ay, ¿yo qué hice? Luego el otro no también lo hace y a él sí no le dicen nada. ¿Solo a mí? No. Entonces, ¿qué busca? Avergonzar al primero para quitar su propia ¿qué? Vergüenza. Eso no está bien. Eso no es correcto. Y eso se ve mucho. Cuidémonos de eso. Cuidémonos de que se nos peguen a nosotros las cosas que no son correctas. Y que fuera de que se nos peguen, utilicemos la vergüenza del otro para guardar la nuestra. Y de una u otra forma opacar el pecado. Y eso pasa mucho. Opaquemos nuestro pecado. No, es que el otro fue y se acostó con la hermana. Yo solo le di un piquito. ¿Que yo qué hice? No hice nada. Solo le cogí la manito y salimos a tomar tinto. Pero es que el otro se la llevó hasta la residencia, hermano. ¿Me entienden? Eso sucede. Esa es la realidad. Y delante de Hashem no hay pequeño pecado ni grande. Todos son pecado y todos llevan a la muerte. Y entonces ellos dicen, esto alberga males terribles. El primer mal es avergonzar a los demás en beneficio propio. Necesito salir de esto, entonces avergüenzo a los demás. El segundo mal es que se dificulta su arrepentimiento, ya que tiene en su mente y en su corazón el yo que hice. ¿Acaso fulano y megano no hicieron lo mismo? Dando a entender que porque otros ya lo hicieron, su falta es menos leve. Segundo mal. Tercer mal que hace este acto es hacer que los demás pequen, ya que con esta reacción está ocasionando que ese pecado les parezca menos grave, pues le ha quitado el elemento de la vergüenza. Ejemplo, burlarnos de los demás por su físico, caer en transgresiones de palabras soeces, caer en la fornicación, en el adulterio y muchas otras cosas más. Si dice mentiras de la gente para sentir menos vergüenza, su castigo se duplica. Miren lo que dice ellos. Entonces, encontramos a personas y ellos dicen acá que estos tres niveles pueden ocasionarse en aquel que quiere resguardar su pecado o su vergüenza utilizando la vergüenza del otro. Entonces se burlan de los demás,
caen en las transgresiones, palabras soeces, caen en fornicaciones, en adulterios, se aprovechan del pecado de los demás para encubrir el suyo y no sentir vergüenza. Y si dice mentiras de la gente para sentir menos vergüenza, su castigo se duplica. Dado que el castigo por la mentira es muy grande, además de incriminar a inocentes, y a estos males se suman muchos otros. ¿Cuáles otros? Las transgresiones de los otros que caen por las mentiras y las artimañas que éste ha cometido, quitando su vergüenza y poniéndosela a otros encima. Debemos cuidarnos de la vergüenza, no muy correcta. Más vale ser la burla de todos que pecar. Dice el libro, más vale ser la burla de todos que pecar. Y aquí hay un buen ejemplo. Nosotros hemos visto a personas que cometen transgresiones, ¿cierto? O se equivocan delante de Hashem. Y estos nos avergüenzan porque nosotros no lo hacemos. Se ve mucho tal vez en el ámbito laboral. Personas que no conocen del Eterno y nos avergüenzan. Nos invitan a la reunión de fin de año. Vamos a poner un ejemplo así, como cuando uno pone un ejemplo. Nos invitan a la reunión de fin de año. Y la reunión de fin de año tiene, mejor dicho, comida, rumba, baile, etcétera, etcétera. Y entonces uno que otro por ahí sabe que no comemos cerdo. Y el plato principal son 3 carnes. O lechona, ¿cierto? Carne de res, pollito y cerdito. Y tú tomas la esta de decir, ay hermano, es que yo no como cerdo. No hermano, yo no. Ay, pero coma, por un día que no coma, ¿qué? ¿Sí o no? Y así a grito herido. Pero tómese una, o es que a usted no le dan permiso en la casa. ¿Cierto? Allá en esa religión le prohíben. Ese pastor sí se las toma y usted aquí no. ¿Sí o no? Eso pasa. No sea religioso. Una al año no hace daño. ¿Sí o no? Hermanos. Y el libro dice, más vale ser la burla de todos que de pecar. Cuidémonos de eso. Esa vergüenza es buena. Si a nosotros nos avergüenzan porque nosotros caminamos correctamente, Baruch Hashem, porque estamos dando un mensaje correcto, no estamos dando un mensaje errado. Tenemos más temor del cielo que los hombres que nos rodean. Tenemos más en alta estima lo que el Eterno nos ha dado que lo que nosotros de verdad vemos en el mundo. Por eso el pueblo enseña esto y le dice a los chicos, lo que el mundo vende y lo que el mundo muestra no es nada. El gran tesoro y la gran riqueza está aquí. Haz lo que está aquí. Mire, siéntete avergonzado por lo que hacen las personas del mundo. Quieren ridiculizarnos con sus comportamientos, pero no es así. Fortalezcamos, ¿cierto? Afiancemos las cosas que son correctas, que no nos hagan sentir vergüenza. Y aunque se burlen de nosotros, que no nos importe. Cuando nosotros cumplamos un mandamiento, cumplámoslo ¿con qué? Alegría y con gozo. Si vamos a reunirnos en Shabbat, reunámonos con alegría, ferviente y con gozo y con alegría y de verdad. Y acá hay un ejemplo maravilloso. Traigo a connotación un hombre que queremos mucho y muchos de ustedes le conocen. Y él confesó en una de sus charlas que cuando iba por los aeropuertos, llegaba a los tiempos de las oraciones de Shaharit. Y a veces se pasan por unos aeropuertos donde no conocen nada del Señor, ¿cierto? Y donde asimilan y asumen que las personas que vienen de Medio Oriente, todos son musulmanes y todos se quieren inmolar. Y resulta y pasa que él decía que en algún momento sintió pena, pero después dijo, pero ¿por qué voy a sentir pena de cumplir el mandamiento del Señor? De ponerme los tefilín para hacer la oración en la mañana. Y llegó al aeropuerto y sacó sus tefilín y se puso sus tefilín, se acomodó acá, se puso su talí y empezó a hacer la oración. Y todo el mundo lo vio.
en esa sala y 3 pasos atrás. Uy, este está como, ¿esos son bombas? ¿Qué es eso? Quitémonos de aquí. Se acercó la policía, yo digo la policía aquí en Colombia, no sé allá cómo sea, los del aeropuerto, así como muy, señor, quítese eso, señor, quítese eso. Y él no contestaba porque estaba en el tiempo de los korbanot, los sacrificios, en donde no lo interrumpe nadie y si lo interrumpe no contesta. El único que podría interrumpirle y al que él podría contestarle sería su esposa. Y como no estaba, entonces, no me interesa a nadie. Señor, seguridad, es que acá el Señor no nos quiere atender. Señor. Después de que él terminó, sí, quítese eso. No, es que estos son unos textos de la palabra, estoy orando, estoy rezando. ¡Ay! Aprendieron. ¿Saben qué, hermanos? Mientras que para muchos pudo haber sido vergüenza, y decir qué vergüenza ese señor haciendo eso. Y él pudo haberse sentido avergonzado porque todo el mundo se fue y lo dejó en esa sala. Él trajo su vergüenza y la convirtió en un gran mandamiento y le enseñó a otros. Nosotros necesitamos revestirnos de la buena vergüenza y mostrar las cosas de verdad del Señor. A mí no me debe avergonzar. Cuando yo digo, ¿y usted qué hace el sábado? ¿Por qué no sale con nosotros de rumba el viernes? Camine, se juega un partidito. No, hermano, no puedo. ¿Por qué? No, hermano, es que tengo una reunión. Ay, pues camine, cancelar. No, hermano, es que esa reunión no puedo, hermano. Pero si no es del trabajo, camine, llame a su familia. No, hermano, no le dé tantas vueltas a la cosa. Si usted va a cumplir un mandamiento con el Señor, sencillo. No, hermano, no puedo. ¿Por qué? Hermano, porque me voy para Shabbat. Ya voy a entrar en el... ¿Qué es eso? Pues ahí usted va a tener la maravillosa oportunidad de explicarles. Así que no sienta vergüenza de las tradiciones. Mantenga el fuego vivo en usted, hermano. Guarde esas buenas tradiciones. Muy bien, gracias. No como cerdo, porque no, hermano, es que eso me asienta mal, hermano. Las bacterias, hermano, no, eso no. No, hermano. Sencillo, sin pena, sin temor de cumplir un mandamiento. No, hermano, es que eso está en la palabra. Mire, hermano. Eso dice que no se debe comer, el Señor lo puso ahí. No sienta esa vergüenza. Porque a veces tristemente sentimos la vergüenza de la identidad que el Señor ha querido poner en nosotros. Y no nos damos cuenta que nosotros somos los que estamos avergonzando a Hashem. ¿Cierto? Cuando estamos estudiando o somos nuevos en el camino de la Torá, no debemos tener vergüenza de preguntar sobre lo que no se sabe. Se trate de un experto o de un principiante, ya que esta conducta es despreciable y sobre ello se dice en el Proverbio 3, verso 30. Si envileciste, fue por enaltecerte, y si conspiraste, mejor calla y pon la mano sobre tu boca. Es decir, esto es maravilloso. Hermano, no sienta vergüenza cuando usted no sabe algo de la palabra. Y si usted cree que se las sabe todas, hermano, de todas maneras, pregunte. No haga como dice acá el proverbio, envileciste y fue por enaltecerte. No creas que te las sabes todas, hermano. Tanto nuevo, no dice eso, en esta versión, de acuerdo a un texto que viene más adelante de la Torá oral, lo interpretan así. Si tú eres nuevo, si estás hasta ahora en el camino de la palabra, o si tienes muchos años y escuchas alguna cosa que te hace retumbar la mente y crees que lo sabías y no lo sabes, o crees que tienes la verdad absoluta, la respuesta completa y total, no, pregunta. Porque en Abot, esto hace parte de eso, es la Torá oral, en Abot 11:2-5, dice, el vergonzoso no aprende. Así que la actitud correcta es no sentir pena y preguntar lo que uno no sabe, sea principiante o experto en los estudios. Entonces este libro de Proverbios está de acuerdo a los comentarios de Onkelos, por eso cambia un poco la traducción. Que es la Torá de Onkelos, de uno de los rabinos de la Torá.
Y dice acá algo importante a tener en cuenta. ¿Acaso no dio ejemplo el rey David cuando dijo: hablaré de tus testimonios delante de reyes y no me avergonzaré? Salmo 119, 4 al 6. Si el rey David preguntó sin vergüenza, ¿cuánto más nosotros no debemos preguntar, aunque creamos que sabemos? No tengamos vergüenza de preguntar, de hacer, de mirar algo que va a enaltecer el nombre del Eterno. Tengamos vergüenza cuando nosotros vayamos a hacer algo que sabemos que no está bien delante de Él. Y así queremos nosotros aún hacerlo. Entonces, que Hashem nos ayude. Padre, que tú nos ayudes, Señor Todopoderoso, a cada uno de nosotros a que podamos tener la vergüenza correcta delante de ti. Esa, Señor, que enaltece y glorifica tu nombre. Esa que añade alegría y no tristeza, esa que de verdad puede transformar y cambiar nuestra vida y nuestro ser, Padre. Que tú nos ayudes a todos nosotros, Señor Todopoderoso, a que nos apartemos de la iniquidad, de la mentira y de la falsedad, y que guarden nuestros actos para que nunca avergoncemos a otros y que por presión otros hagan cosas que aún, Señor, no quieren y no anhelan ni desean en su corazón. Padre Todopoderoso, ayúdanos a nosotros a que cada día crezca nuestra vergüenza y con ella el temor hacia ti, que nos avergoncemos cuando hagamos algo que no está correcto delante de tus ojos y que nos permitas crecer, soberano del universo. A todos, Padre, ayúdanos a todos a ser humildes y sencillos, a preguntar y a responder con amor y a preguntar, Señor, no sintiéndonos menos que los demás, sino sintiendo, Señor, que queremos todo lo contrario, llegar a estar más cerca de ti y que por eso buscamos tu sabiduría, como el rey Salomón lo dijo, Señor.